Continuando con este ejemplo, ahora vamos a calcular otra pérdida de aire adicional. Pero esta ya no es por infiltración, sino que ahora es por expulsión. Si existe algún dispositivo que permita que el aire que está al interior del edificio sea expulsado, entonces vean ustedes que ese aire que se expulsa nuevamente va a tener que ser introducido a este local. Pero una vez que es introducido esta cantidad de aire, que es la misma cantidad de aire, ¿verdad? Lo que se expulsa es lo mismo que debe entrar, pero este aire debe de ser calentado, por llamarlo de alguna manera. Debemos de aumentar su temperatura, que en un inicio va a ser de 0 a ¿cuánto? A 70 grados Fahrenheit, que es lo que vamos a tener al interior, una temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, tenemos HE, ¿verdad? Y H es pies cúbicos por cada hora multiplicado por delta T, esto dividido entre 55. Entonces vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos términos. Esta es pérdida de calor por expulsión. Entonces me pide, ¿cuántos pies cúbicos por hora? Bueno, si nos vamos al texto del ejercicio, nos dice, considere una tasa de expulsión de 10.000 pies cúbicos por minuto. Entonces, si son 10.000 pies cúbicos por cada minuto, entonces ¿cuántos vamos a tener por hora? Bueno, pues simplemente sabemos que 60 minutos hace una hora, ¿verdad? Entonces, al hacer nuestras operaciones, multiplicaríamos 10.000 por 60, esto sería igual a 600.000. Y entonces nos quedan pies cúbicos por cada hora. Entonces ya tenemos este dato, delta T lo conocemos y este otro valor también. Entonces vamos a tener pérdida de calor debido a la expulsión. Esta es una pérdida adicional, ¿verdad? Es igual a 600.000 pies cúbicos por cada hora. Esto lo multiplicamos por 70 grados Fahrenheit menos 0 grados Fahrenheit. Esto lo vamos a dividir entre 55. Y este resultado entonces nos daría 763.636.36, y estos serían BTUs por cada hora. Entonces ya tenemos la pérdida de calor debido a la expulsión de aire. Ahora nos faltaría sacar que el calor total, pero el calor total aquí debemos de tener dos consideraciones. O ya sea que no tiene ventilación, o ya sea que también tiene ventilación. Pero también puede que existan los dos, una que se dé por una infiltración y la otra por la ventilación. Cuando existen estos dos elementos, ¿cuál es el que vamos a considerar? Bueno, tenemos que considerar el mayor de los dos. Incluso aquí lo voy a anotar. Cuando hay pérdidas por infiltración y expulsión, se toma el de mayor valor. Para sacar el calor total. Entonces, vamos a comparar HI versus HE. HI es igual a ¿cuánto? Es igual a 429.545.45. Y luego tenemos HE, que es
763.636.36. Entonces, 429.000 es menor a 763.000. Por lo tanto, el valor que vamos a considerar nosotros es este de aquí, para sacar la pérdida total. Entonces, HT va a ser igual a, teníamos 350.000 y le sumamos 763.636.36. Y eso nos da 1.113.636.36. Y estos son BTU por cada hora. Entonces eso es lo que necesitamos. Si nos vamos al texto, nos pide que calculemos cuántas unidades calentadoras, todavía no lo hemos calculado. ¿De qué capacidad? Bueno, ya con estos datos que tenemos es muy probable que ya podamos calcular la capacidad. ¿Y de qué tipo son necesarias? Para esto que nos está pidiendo, para estas tres preguntas, necesitamos recurrir a una configuración, no es una tabla, es una serie de figuras en las cuales, dependiendo del tipo de planta que tenemos nosotros, podemos identificar cuál es la más conveniente. En ella ustedes se las voy a enviar por WhatsApp y entonces ustedes van a encontrar que tenemos diferentes configuraciones. Diferentes configuraciones, como es un edificio tipo taller, tipo bodega, estrecho, tipo fábrica, de diente de sierra o con linternilla, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Dependiendo de la planta que tengamos, vamos a poder considerar esta configuración, que es la que les digo que les voy a mandar por vía WhatsApp. Entonces, tenemos 150 pies de largo por 75. Entonces, tenemos 150 pies de largo por 75, es prácticamente la mitad, el ancho nada más. Si tenemos esto de largo, esto tenemos nada más de ancho. Entonces, si nos damos cuenta, por simple vista podemos verificar que se trata de un edificio estrecho. Si nosotros nos vamos a esa tabla que les digo que les voy a enviar para un edificio estrecho, entonces nos marca tres dispositivos que vamos a tener aquí. Y con esos tres dispositivos es como nosotros vamos a poder calcular lo que es cuántas unidades calentadoras. Ya vimos cuántas van a ser, de acuerdo a la configuración que tenemos, van a ser 3 unidades calentadoras. ¿De qué capacidad? Bueno, para la capacidad lo podemos hacer de la siguiente forma. Si ya sabemos cuál es el calor total, entonces la capacidad es una capacidad que es aproximada, ¿verdad? Porque nosotros ya posteriormente tendremos que recurrir a las especificaciones de los fabricantes para verificar cuál es la más adecuada. En este caso tendríamos una capacidad de, nos vamos a la primera, que es sin ventilación, 779.545, 779.545 entre 3. Entonces, tenemos 779.545. Vean que no le pongo los puntos decimales, porque al final de cuentas es un valor aproximado, entre 3, y eso nos da de 259.848 BTU por cada hora. Esto es la capacidad si no tuviera ventilación. Sin ventilación. Si tiene ventilación, entonces vamos a tener con ventilación lo que es la capacidad. La vamos a calcular de la siguiente manera. Con ventilación tenemos 1.113.636 entre 3. 1.113.636 entre 3, eso nos da de
371.212 BTUs por cada hora. Entonces eso es lo que necesitamos ver nosotros. Ya vimos cuántas. Ya vimos cuántas. Por otra parte, estamos viendo la capacidad. Ya con esta capacidad que tenemos, que es lo que nosotros requerimos, vamos a lo que son las especificaciones con los fabricantes y nosotros vemos las que más se adecúen, ya sea que tengamos o no tengamos ventilación. Si tenemos ventilación, pues vamos a recurrir a un valor aproximado de 371.000. Y si no la tenemos, un valor aproximado de 260.000. Entonces, ahí estribaría más o menos los valores. Entonces, ya tenemos cuántas. Esa es la pregunta que ya contestamos. ¿Cuál es la otra? ¿Cuántas unidades? Ya lo tenemos. Calentadoras. ¿De qué capacidad? Bueno, ahorita ya tenemos estos valores. Prácticamente con eso ya estamos obteniendo la capacidad que requerimos. Ya nada más falta remitirnos a unas tablas para encontrar exactamente cuáles serían los valores reales. ¿Y de qué tipo? En cuanto al tipo, tenemos tipos de calentadores verticales y horizontales. ¿Esto de qué va a depender? Pues depende del tipo de industria que tengamos nosotros. Generalmente cuando son industrias con techos muy elevados, entonces en ese caso se sugiere que se utilicen lo que son unidades de calentamiento verticales. ¿Por qué? Porque se requiere precisamente esas grandes alturas, y entonces a través de estos elementos verticales vamos a ocasionar que las paredes que se encuentran alrededor sea donde se empiecen a donde fluya el aire, el aire caliente, y que permita que esto forme un ambiente agradable, confortable. Cuando son unidades más pequeñas, cuando son los techos más pequeños, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues generalmente se recurre a unidades calentadoras, pero de manera horizontal, en donde a través de los tubos hacemos que este aire fluya con un ángulo aproximado de 30 grados que choque con las paredes, para que esto permita que se logre una atmósfera agradable también. Entonces, básicamente, ¿de qué depende? Depende del tipo de techo que tengamos. Si es muy elevado, nuevamente les repito, entonces son verticales. Si es bajito, son horizontales. Puede ser también combinado. En las partes altas ponemos verticales, y en las partes bajas, como en las oficinas, podemos poner horizontales. También, por ejemplo, están los dientes de sierra, en donde en muchas ocasiones también se ocupan de manera combinada. Pero de preferencia en los dientes de sierra también van los verticales. Eso es lo que tenemos que considerar. Claro está que hay otras características todavía más que iremos viendo conforme vayamos avanzando. En el siguiente video voy a explicar otra parte de este ejercicio. Gracias.